Ha llegado el momento, la hora de comenzar con el análisis sobre este tema destacado, este tema importante que va a tener repercusiones seguramente. Es un tema histórico, sin duda alguna. No es un tema sin precedentes. Ya han existido situaciones como esta en el pasado en Brasil, pero claro, como está tan reciente, seguramente va a traer igual mucha noticia relacionada a Brasil, porque no es poca cosa que un expresidente se siente en el banquillo de los acusados y que todo un tribunal haya definido de manera unánime. No ha habido un solo juez de la Corte Federal, de la Corte Suprema del Brasil, que haya dicho, no, la verdad es que las pruebas no son suficientes. No, directamente ha sido unánime por todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, por la Procuraduría General del Estado, y verdaderamente Brasil se lo está tomando en serio. Esto dista mucho de un episodio muy parecido en la historia con un país mucho más grande, Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un episodio muy parecido en el que una turba, el 6 de enero de 2021, intentó irrumpir dentro del poder legislativo. Irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos y más de 3,000 personas fueron juzgadas de diferente forma. Como ya saben, la persona que estaba detrás de ese intento de golpe de Estado también en Estados Unidos hoy es presidente. En Brasil no. En Brasil definitivamente la justicia está tomando este tema muy en serio y parece que las cosas podrían ir muy mal para las personas acusadas. Recordarán ustedes que el 2023, en enero, el 8 de enero, miren, casi la misma fecha que en Estados Unidos, el 8 de enero de 2023 veíamos una turba de gente. Primero que los meses anteriores veíamos a estas personas que se iban a distintas bases del ejército a pedirle a los militares que salgan y eviten que Luis Inácio Lula da Silva pueda tomar el poder. Estaba a días nada más Lula da Silva de jurar como presidente de Brasil, luego de haber derrotado en las urnas a Jair Bolsonaro por un margen importante. Ante esto, la gente que no estaba de acuerdo, que creía que Lula iba a llevar a Brasil al comunismo, salió con sus casacas de la selección brasileña a pedirle a los militares que intervengan. Como los militares decidieron acatar a la Constitución y no tomar esta medida drástica, pues esta gente decidió ingresar en Brasilia, en la capital. Miles de ellos viajaron hacia la capital de distintas partes del Brasil para irrumpir en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. En un mismo lugar donde se encuentran los edificios de estos tres poderes, esta gente ingresó, hizo destrozos por todo lado. Bueno, finalmente la policía logró contenerlo y se encarceló a varias personas. Todos ellos apuntaron directamente a que admitieron que querían que los militares tomen el poder y evitar que Lula pueda ser presidente. Bueno, resulta que las indagaciones que vienen haciendo en los últimos 2 años han apuntado directamente a Jair Bolsonaro, y el señor Bolsonaro, díganme, les digo, no tiene muchas posibilidades, y la pena máxima de esto son 20 años que podría estar en la cárcel si es que se cumplieran con todas las acusaciones que se ha presentado por parte de las entidades judiciales. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido este miércoles por unanimidad abrir un proceso penal en contra del expresidente Jair Bolsonaro y otros 7 acusados por supuestamente haber tramado un golpe de Estado. El líder ultraderechista Bolsonaro será juzgado por presuntamente dirigir una conspiración que buscó anular la victoria electoral del actual mandatario, el progresista Luis Inácio Lula da Silva, en 2023 a través de una intervención militar. Los 5 jueces de la primera sala del Supremo votaron por aceptar la denuncia tras conocer los detalles de la investigación expuestos la víspera por la Fiscalía y escuchar los argumentos de la defensa del líder ultraderechista. Bolsonaro y los otros 7 acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su gobierno, fueron denunciados por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio. El magistrado Alexandre de Moraes, el instructor de dicho caso y el primero en votar, consideró que hay materialidad e indicios razonables en la acusación que presentó la Fiscalía, señalando a Bolsonaro como líder de dicha trama golpista, y dijo que la denuncia detalló la participación del ex jefe de Estado en los actos citados.
Al argumentar su posición en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del ex jefe de Estado en esta presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descritos en forma detallada y satisfactoria por la Fiscalía. La denuncia presentada en febrero por la Fiscalía acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022, en las que Lula salió victorioso para mantenerse en el poder. Según la acusación, la conspiración desembocó en invasión violenta de las sedes del Supremo, del Congreso y la Presidencia el 8 de enero del 2023, a pocos días después de la toma de posesión de Lula. Bien, bueno, ahora esto como abre el juicio en contra de Bolsonaro, falta que ahora la defensa exponga sus casos, ¿no? Recordemos que Bolsonaro salió igual, él se sentó a escuchar en primera fila lo que tenían que decir los distintos jueces al momento de recibir esta denuncia. No significa que él ya está en la cárcel virtualmente, no. Lo que significa es que se abre el proceso, se lo juzga. Ahora la defensa tiene la oportunidad de presentar también sus alegatos. Tiene que presentar testigos, tiene que presentar pruebas que sean lo suficientemente creíbles para que los jueces puedan definir si verdaderamente todas las acusaciones que hay en su contra se han cumplido o no. Veremos cómo le va al señor Bolsonaro. Y para analizar un poco cuál es la suerte del expresidente, contamos con la presencia de Tarso Núñez. Él es cientista político, es investigador del Observatorio de las Metrópolis. Desde Brasil nos atiende. ¿Cómo está, Tarso? Es un gusto tenerlo. Buenas tardes. Hola Jorge Luis, es un gran placer hablar con la gente de Bolivia, es siempre importante que nos aproximemos. Brasil siempre ha estado un poco aislado del resto de América Latina, entonces siempre es muy importante tener ese intercambio de ideas y esta charla con los hermanos de Bolivia. Así es un placer tenerlo, Tarso. Por favor, coméntenos, se ha conocido los alegatos, se ha conocido la opinión un poco de los jueces para comenzar a abrir este proceso. En base a todo lo que ha investigado la Fiscalía, la Procuraduría, parecen haber suficientes indicios que podrían culpar al expresidente, que podría pasar los próximos 20 años en la cárcel, y recordar también que él está inhabilitado para poder participar en las elecciones de 2026. Sí, lo importante es que lo que se ha descubierto sobre las acciones de Bolsonaro en relación a intentar impedir la asunción de Lula da Silva al poder, empezaron mucho antes del 8 de enero. El 8 de enero fue apenas el momento culminante y un esfuerzo desesperado de intentar generar una crisis que podría abrir espacio para una intervención militar. La idea era que frente a los acontecimientos del 8 de enero y la crisis generalizada, se esperaba, por lo menos la gente de Bolsonaro esperaba que habría una amplia movilización en todo el Brasil contra Lula, y eso no pasó. Lo que pasó fue que se concentró en Brasilia un montón de gente, pero en el resto del país no hubo apoyo a la idea, y por lo tanto ese fue el último y verdadero esfuerzo de Bolsonaro para impedir la pose de Lula. Pero lo que logró descubrir la Policía Federal en la investigación del proceso todo es que desde más o menos fines de 2021 ya Bolsonaro empezaba a organizar un intento de impedir el proceso electoral, que ya se preveía que Lula era el candidato favorito. Entonces hubo todo un conjunto de esfuerzos de movilización de los militares en el sentido de intentar descredibilizar el proceso electoral, las urnas electrónicas, y toda una movilización que hay documentación que la comprueba, una redacción de un discurso con un decreto declarando emergencia nacional y por lo tanto suspendiendo el resultado de las elecciones. O sea, no fue apenas por los eventos de 8 de enero que Bolsonaro está siendo colocado en el banco de los reos, pero sí hay suficientes pruebas por parte de la Policía Federal y de la Fiscalía Nacional de que por más de 8 meses Bolsonaro y un grupo significativo de militares de la reserva y de la activa
que estaban intentando organizar un movimiento que impidiera primero que Lula ganara las elecciones y después que Lula ya había ganado las elecciones, impedir su pose, su asunción y por fin generar un gran conflicto que sería la chance de que los militares se fueran llamados a intervenir y con esto impedir que Lula fuese a ejercer la presidencia. Pero, por lo tanto, y es muy importante que por la primera vez en Brasil hay generales siendo colocados, siendo juzgados por la justicia. El proceso de transición en Brasil de la dictadura que terminó en los 80s nunca había logrado hacer acusaciones formales contra los militares. Y ahora, por la primera vez, por la asociación con la conspiración de Bolsonaro, hay por lo menos 3 generales y varios oficiales del ejército, de la reserva, de la activa y un almirante que hoy están también, van a ser juzgados por sus acciones contra la democracia. Entonces ese es un momento muy importante para la democracia en Brasil, que por la primera vez la justicia está logrando responsabilizar los comandos militares por su atentado contra la democracia. Hablemos acerca de la tentativa de golpe de Estado versus haber cometido un golpe de Estado. Hay ahí una línea importante. Si bien hay un intento, una conspiración, nunca se llegó a materializar. Es decir, que digamos que hubiera existido algún complot de asesinar a alguien, se hubiera podido identificar que efectivamente hubo un intento de homicidio, pero un intento de homicidio versus un homicidio dista bastante en cuanto a las culpas, en cuanto a los tiempos de cárcel, etc. ¿Tiene alguna posibilidad de utilizar esto a su favor? Sí, esto es el centro del argumento de la defensa de Bolsonaro, es que al final no hubo golpe militar y por lo tanto las acusaciones de que se había discutido, se había planificado, no serían significativas porque al fin y al cabo no hubo el golpe militar. Pero lo que pasa es que los hechos han demostrado que el golpe militar solo no ocurrió porque los comandantes, a la última hora, los comandantes del ejército y de la aeronáutica no concordaron. Solamente el comandante de la Marina manifestó su disposición de estar en el golpe y por lo tanto la tentativa fue abortada antes de empezar. Pero igual hay muchas pruebas y documentos y interceptaciones telefónicas que demuestran claramente que se estaba organizando un golpe de Estado, que hubo movimentaciones, que hubo acciones en el mismo proceso electoral, hubo intervención de la policía de las estradas, de las rutas, de impedir que la gente fuera a votar. O sea, aunque el golpe no aconteció al final, hubo acciones muy concretas y con mucha comprobación de que hubo la intención de impedir la asunción de Lula, que había vencido las elecciones. Por lo tanto, creo que aunque no aconteció el hecho del golpe, hubo un conjunto de acciones muy claramente comprobables de que se estaba organizando para tanto y que al final los eventos del 8 de enero son una manifestación, una demostración muy clara de un ataque a la democracia, porque se invadió el Congreso Nacional, se invadió la Suprema Corte, se invadió el Palacio Presidencial, sí. O sea, hubo... ¿Cuál? Sí. Discúlpeme. ¿Cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía, que logró capturar la Procuraduría? Es decir, ¿cuáles son los hechos más contundentes, las pruebas más contundentes? Hay mensajes, hay testigos. ¿Qué son los hechos más contundentes que han logrado que por unanimidad los jueces del Supremo
estén de acuerdo con abrir este proceso? ¿Cuáles son las pruebas más contundentes? Sí. Bueno, la prueba documental más contundente es la redacción de un documento, de un decreto declarando emergencia nacional, que fue escrito y que se comprobó no solamente que ese documento fue encontrado en una búsqueda en la casa del entonces ministro de la Justicia, y se encontraron pruebas de que este documento fue imprimido en el Palacio y que el ministro estuvo en una audiencia con Bolsonaro en este mismo día, donde fue discutido el contenido del documento. Y hay también, lo más importante de todo, es que el teniente coronel, que era el ayudante de órdenes de Bolsonaro, el principal asesor de Bolsonaro, hizo lo que se llama acá en Brasil de delación premiada, o sea, él confesó su crimen y confesó y relató todas las iniciativas para el golpe en troca de reducción de su pena y de reducción de la pena de su papá, que es un general. Entonces, esta es la principal prueba de que hubo la conspiración del golpe, y las interceptaciones telefónicas que resultaron de la delación premiada del teniente coronel demuestran claramente que un grupo significativo de militares de alta función estaban involucrados en la tentativa del golpe. Bien, en relación a lo que manifestaba Bolsonaro ante la prensa, él mantiene su postura de que hubo un fraude durante las elecciones de 2022, que el Tribunal Supremo benefició a Lula por encima de Bolsonaro. ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué es lo que se ha podido indagar en relación a la transparencia de las elecciones de 2022? ¿Tiene algún asidero lo que dice Bolsonaro? No hay siquiera alguna prueba de que haya algún tipo de fraude en las elecciones. El mismo comando del ejército fue solicitado por Bolsonaro antes de las elecciones de comprobar si el sistema electoral y las urnas electrónicas funcionaban, y ellos mismos no fueron capaces de comprobar cualquier clase de fraude. O sea, el argumento de Bolsonaro de que la justicia habría favorecido a Luis Ignacio Lula da Silva no se comprobaron, y las elecciones fueron realizadas con supervisión de observadores internacionales. O sea, está muy claro que la idea de que hubo algún tipo de favorecimiento a Lula no se sostiene en la práctica. Queremos agradecerle un montón, Tarson, por habernos acompañado estos minutos con conocer un poco más a detalle este tema. Gracias, por nada. Un abrazo, que esté muy bien. Bueno, quiero corregir un dato. Estaba revisando que al parecer las penas, todas las penas de todos los crímenes por los que se lo acusa a Bolsonaro podrían sumar una pena total de 40 años. Es el doble de lo que les decía. 40 años en total es la pena que podría enfrentar Bolsonaro. Otros temas, este juicio o esta sentencia, en el caso en el que cuando se dé la sentencia, es inapelable. No habrá una siguiente instancia. También es poco probable que Bolsonaro pueda enfrentar una prisión preventiva. Así que bueno, esos son algunos de los datos más destacados de un juicio que seguramente lo vamos a seguir abordando aquí en RTP Mundo, y cada vez vamos a conocer más pruebas, más hechos para que igual usted pueda conocer un poco mejor y pueda determinar también su opinión hacia dónde usted apunta.